Hey, hola, bienvenido de nuevo a nuestro libro Mentiras que los hombres creen y la verdad que los hace libres, por Robert Wolgemuth. El día de hoy vamos a iniciar un nuevo tipo de mentiras, tituladas Mentiras que los hombres creen acerca del pecado. ¿Estás listo? Vamos a empezar. Mentiras que los hombres creen acerca del pecado. Se cuenta que Samuel Langford Clemens, o sea Mark Twain, se jactaba de jugar una broma. Una vez envié a una docena de mis amigos un telegrama que decía: huye de inmediato, todo se ha descubierto. Todos salieron inmediatamente de la ciudad. Además de ser un escritor famoso, Twain también era conocido como bromista, humorista, pero esto no es divertido. ¿Cuántos de nosotros al recibir tal mensaje temeríamos que se hubiera descubierto algún secreto vergonzoso? Para muchos hombres la culpa se cierne sobre sus cabezas como una nube oscura en un día primaveral. La verdad es que ya no hablamos mucho de culpa, vergüenza o pecado. Pero esto no cambia el hecho de que nos sentimos culpables o a veces las cosas que hacemos son vergonzosas. Entonces, sea que hablemos o no al respecto, tú y yo seguimos pecando y nuestro pecado es grave. Lo que él no sabe. Cuando mis hermanos y yo éramos niños y visitábamos a nuestros abuelos, recuerdo haber pensado que no solo eran viejos, sino también anticuados, un poco lentos para comprender. Al estar con ellos evitábamos conversaciones acerca de música contemporánea o de las últimas películas asumiendo que no entenderían. Trágicamente algunos tratan de igual modo a nuestro Creador soberano. Él es agradable y todo lo demás, pero no está enterado de lo que ocurre. La invención de nuestra época es un Dios que mira hacia otro lado, que simplemente no entiende o que nos da palmaditas en la cabeza y guiña un ojo ante nuestro pecado. Un Dios que más bien era gruñón en el Antiguo Testamento, pero que ahora se ha vuelto más amable y gentil. Esta puede parecer una buena idea, pero la narrativa padece un defecto fatal, y es que no es verdad. ¿Cuál es entonces el problema? Es verdad que no podemos ganarnos el favor de Dios con nuestra obediencia. Podemos suponer que Él estaría perfectamente complacido con nosotros si cumplimos a la perfección la ley de Dios. Eso podría ser cierto, pero nunca lo sabremos porque nadie, además de Jesús, la ha cumplido ni la cumplirá. Antes que tú y yo conociéramos a Dios y mediante confesión y arrepentimiento recibiéramos su salvación, nuestras vidas eran como una rueda de carreta que cae impotente en un surco sobre un camino embarrado. No podíamos evitarlo. Por más que pudiéramos, nuestros corazones se alejarían naturalmente de los pensamientos puros y la obediencia a las leyes de Dios. Dar por sentada la gracia. No obstante, conocemos a Dios y se nos ha dado una nueva naturaleza y unos nuevos afectos. No tenemos que pecar gracias al poder del Espíritu de Dios que vive en nosotros. Ya no somos impotentes. Es una realidad que, aunque tú y yo nacimos en pecado bajo el juicio de Dios, podemos tener su favor si reposamos en lo que Cristo ha hecho por nosotros y no en lo que hacemos. A esto se llama gracia. Es el favor de Dios que reposa en nosotros, aunque lo que nos corresponde es su ira. La gracia es algo simplemente espléndido, algo que agradeceremos por el resto de la eternidad. Sin embargo, como todo buen regalo, se puede abusar de la gracia y convertirse en un peligro para nosotros. Como papá solía decir, en ocasiones la gracia se convierte en licencia. El apóstol Pablo conocía muy bien su propia dependencia en la gracia de Dios y los peligros de darla por sentada. Antes de ser derribado al suelo en su camino a Damasco y conocer a Jesús, Pablo había sido un fariseo con credencial, un policía de policías, un rector de rectores del colegio, la flor y nata. Había sido escrupuloso en tratar de obedecer todo lo que
ordena la ley de Dios, pero falló en conocer de veras al Dios que creía conocer. Es más, Pablo no entendía la gracia de Dios hasta el punto en que se convirtió en enemigo de Cristo y sus seguidores, encarcelando cristianos e incluso estando de acuerdo cuando Esteban fue brutalmente martirizado. En su propio tiempo y modo, Dios venció de manera sobrenatural la resistencia de Pablo, mostrándoles su necesidad y prodigándole gracia. Dios cambió la perspectiva y posición del apóstol. Después de experimentar el poder transformador de la gracia, Pablo entendió que puede abusarse de ella, una preocupación que confrontó sin rodeos en las iglesias del Nuevo Testamento. Tras su conversión y varios años de estudio y adiestramiento, se convirtió en indicador de iglesias. Como es necesario a veces, Pablo fue una clase de bombero doctrinal, erradicando brotes de violencia en tales iglesias por medio de sus cartas. Una de estas iglesias recibió en él al menos 3 epístolas, todas de las cuales se incluyen en nuestra Biblia. La situación en esa iglesia era un desastre. La ciudad de Corinto era conocida como entregada al vicio y a la búsqueda de placeres sexuales. También era una población rica, una de las más prósperas en el mundo de esa época. Quizá tu ciudad sea así, pero Dios puede rescatar y rescata de tal corrupción a la gente. Su gracia es más potente que cualquier mal, pero a pesar de que Dios elimina la culpa y la vergüenza de nuestro pecado en el momento en que llegamos a la fe, no aleja de nosotros el instante, el poder y la influencia del pecado. Los creyentes en Corinto, al igual que los creyentes donde tú y yo vivimos, eran pecadores, antes y después de recibir a Jesucristo por fe, y practicaban muchos de los mismos pecados desagradables, igual que hacían sus vecinos incrédulos. Eran orgullosos y entregados a la búsqueda de placeres sensuales. En el capítulo 5 de su primera carta a los creyentes corintios, Pablo identifica la gravedad del pecado en el ser humano. Y esta gente eran miembros activos de la iglesia. El apóstol empieza diciendo: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Pregunta: ¿qué le indignaba más a Pablo? ¿El pecado mismo o que la iglesia, la santa novia de Dios, no solo no sintiera arrepentimiento, sino que estuviera realmente envanecida? Su flagrante pecado sexual era bastante malo, pero ¿por qué estarían orgullosos de tal escándalo? Comprensión de la gracia. Esto en sus mentes demostraba claramente la opinión que tenían de la gracia, como una tarjeta para salir gratis de la cárcel, sacada al azar, o del arca comunal, en el juego Monopolio. Se imaginaron que la gracia excusaría siempre cualquier pecado que cometieran, tal como abuelos cariñosos e indiferentes que pasan por alto las actividades caprichosas de sus nietos. Estas personas aceptan ciegamente su propia conducta indisciplinada y también el pecado de otras a su alrededor. Creían que la gracia no etiquetaría absolutamente nada como pecado. Se creían tan distinguidos, más allá de tales comportamientos farisaicos y prejuiciados. Con altivez insistían en que pecadores aborrecibles aún disponen de gracia, sea que la reciban intencionalmente o no. Desde luego, el problema con este pensamiento es que la gracia no se niega al llamar al pecado por lo que es. Por el contrario, lo identifica sinceramente y luego lo perdona. Es más, si no existiera tal cosa como pecado, no habría necesidad de gracia, dado que la gracia es perdón del pecado, el pecado es necesario para la gracia. Las personas en la iglesia de Corinto
habían tomado las buenas nuevas de que Jesús había venido a salvar pecadores y las convirtieron en algo terrible. La idea de que mediante la gracia los pecadores en realidad no son pecadores en absoluto. Sin duda esto parece agradable, bueno y atractivo, pero deja a los pecadores en su pecado y sin posibilidad a las víctimas de ese pecado. Lo verdaderamente asombroso de la gracia es que ofrece perdón verdadero para pecados verdaderos. En Hechos 9, un hombre llamado Ananías enfrentó cara a cara esa asombrosa verdad. Conoció a un notorio pecador, un hombre llamado Saulo. Pero Saulo había encontrado al Señor Jesús en el camino a Damasco y le fue enviada ayuda por parte de Ananías, un emisario de Dios mismo. A medida que se desarrolla la historia, el Señor habla en voz audible a Ananías, quien era un seguidor devoto de Cristo que había sabido de este canalla de Saulo y sus amenazas a la iglesia. Pero el Señor le dio instrucciones a Ananías de que visitara recientemente enceguecido Saulo y le impusiera las manos para que recuperara la vista. Tal vez más interesado en deshacerse de Saulo, a Ananías no le gustó mucho esa difícil tarea. No es sabio cuestionar a tu creador, pero Ananías tiene mi simpatía, pues conocía bien la reputación de Saulo de Tarso y sabía que era una amenaza para los creyentes, por lo que respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ananías tenía miedo y, según parece, tal vez creyó que el Dios Todopoderoso se había olvidado de algún modo quién era este hombre ciego y lo que había hecho. Ananías se avergonzó de la gracia de Dios y no creyó que ésta fuera suficiente para un sanguinario como Pablo. Por supuesto comprendemos el dilema. Así como Jonás fue renuente a predicar a una ciudad tan malvada como Nínive, difícilmente podemos creer que la gracia de Dios pueda perdonar realmente a personas malas. Pero la tentación para los hombres que no han experimentado vergüenza declarada es olvidar que estamos de pie solo por la gracia de Dios. Nunca seremos suficientemente buenos. Somos culpables ante un Dios santo. Erróneamente suponemos que debido a que somos buenos tipos, merecemos la gracia de Dios. Lo triste es que esto niega que la gracia esté disponible para todos. Una de las grandes quejas de los fariseos con relación a Jesús fue que era amigo de pecadores. Sí, Jesús se acercó y estuvo en compañía de publicanos y prostitutas, pero lo que estos hombres santos pasaron por alto es que también tenían tanta necesidad de arrepentirse como aquellos cuyo pecado era más flagrante. Estos individuos justos veían sus propios pecados como algo insignificante y poco digno de ser considerado. Se equivocaron. Algunos de los fariseos creían que eran demasiado buenos para la gracia de Dios. Algunos de los publicanos creían que eran demasiado malos para la gracia de Dios. Ambos estaban equivocados. Por tanto, la línea divisoria entre quienes reciben y quienes no reciben la gracia de Dios nos mide por la cantidad o seriedad, no se mide por la cantidad o seriedad de los pecados cometidos. Más bien se encuentra entre los que se han arrepentido y los que no lo han hecho. La promesa de Dios es bastante simple. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Todo pecado es grave y debería afligirnos. Una actitud frívola es lo opuesto al arrepentimiento. Sin embargo, si confesamos y nos arrepentimos, nuestro deber es creer la promesa de Dios, ser agradecidos y celebrar su gracia. Su gracia es suficiente. Nuestros peores pecados no pueden superar la bondad que Dios tiene para con nosotros. Es su gracia la que nos convence de nuestros pecados y la que nos da paz en nuestros corazones. Paz con Él. Mentira número 11. Lo que otros piensen importa más que lo que realmente soy. Mi hermano Dan fue luchador en el liceo y la universidad. Para mí, cuando era joven, me bastó un roce con ese deporte para aprender dos cosas. Uno, físicamente fue lo más extenuante y difícil que había hecho. Y dos, no estoy destinado a ser luchador. Pero Dan tenía la capacidad mental, las fuerzas físicas y la flexibilidad para hacerlo bastante bien, tanto como para estar en los equipos del liceo y la universidad.
Una pierna fracturada en el primer año de edad en la universidad Taylor no solamente le costó esta temporada, sino que también le reprimió cualquier interés competitivo en el deporte hasta su último año. Entre las universidades pequeñas, Taylor era toda una potencia en el deporte, y eso sacó a Dan del retiro y lo hizo volver a la colchoneta para una temporada final. A inicios del calendario de otoño de lucha libre, Taylor organizó un torneo con gran variedad de competidores muy respetados. Universidades grandes y pequeñas fueron a Upland, Indiana, para 2 días intensos. Los encuentros comenzaban el viernes por la noche con rondas preliminares. Esto enmarcaba los enfrentamientos para las finales del sábado. Los difíciles enfrentamientos en las primeras rondas y el público local creaban una tormenta perfecta para una primera noche desafortunada. Un competidor feroz y experimentado de un programa élite de lucha demostró ser un formidable primer oponente para Dan. Dada la estatura del adversario y según todos los indicios, los 3 puntos perdidos por mi hermano fueron tolerables. Pero en el vestuario, después que sonara el silbato final esa primera noche, el entrenador de Dan sacó a la luz la mentira que se había reflejado no solo en la actuación de mi hermano, sino también en varios de sus compañeros de equipo. Varones, muchos de ustedes entraron a esa colchoneta esta noche con un solo objetivo. Ustedes son lo suficientemente buenos para derrotar a esos tipos, pero en lugar de concentrarse en ganar, estuvieron tratando de no pasar vergüenza en tan dura competencia. Se resignaron a perder antes de pararse en la colchoneta. Lo único que querían era parecer competitivos. Se les veía muy bien, pero resultaron vencidos. Como puedes recordar, Jesús tenía, y aún tiene, una habilidad extraordinaria para mirar más allá de las apariencias y dentro de la motivación del corazón. Verse bien no figuraba en lo alto de su lista. Además sabía qué pasaba en los corazones de las personas. Lo supo siempre. ¿Qué es ese olor? A finales de su ministerio terrenal, el Mesías tuvo algunas cosas que decir a hombres que estaban más interesados en cómo veían por fuera que en quiénes eran realmente, por dentro. En Mateo 23 dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia». Qué descriptivo, ¿verdad? Si creemos que Jesús estaba denunciando a hombres que conformaban la escoria de la sociedad, tenemos que pensarlo de nuevo. Estaba dirigiéndose a lo que parecía una conferencia moderna de líderes de la iglesia. Estos hombres eran ancianos y diáconos, eran líderes de grupos pequeños y directores de comités, y eran pastores. A primera vista se veían sensacionales. No obstante, quítales sus vestimentas santas y atractivas, y olían a tumbas abiertas. Un pozo séptico abierto en un patio trasero. Muy guapos apestando en el lugar. Aunque tú y yo no tengamos posición de liderazgo en nuestra iglesia, no podemos escapar a esta misma clase de juicio. Lo que parecemos por fuera quizá no tenga nada que ver con quienes somos realmente. Incluso el apóstol Pablo, reconocido por sí mismo como hebreo de hebreos, llegó a comprender el espacio trágico entre su apariencia y su corazón. Él escribió: «Yo mismo en la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado». Otro relato aleccionador de pecado oculto por dentro es el de otro individuo llamado Ananías y su esposa Zafira, que se encuentran en Hechos 5. Esta encantadora pareja que asistía a la iglesia mostraba una fachada convincente de generosidad, pero por dentro era codiciosa y poco honrada. Sin embargo, esta no es solo una historia de una pareja con nombres chistosos. Se trata del dilema que tú y yo enfrentamos todo el tiempo. Nuestra gran tentación es preocuparnos más por cómo se ven las cosas que por cómo son realmente. Solo estamos a una revelación de que la verdad salga a la luz y potencialmente de la ruina total. Vivimos en un equilibrio precario entre lo que el apóstol Pablo identifica como vernos bien por fuera y la verdad de lo que realmente hay en nuestro interior. Se cierra la brecha. Una de mis realidades favoritas de la palabra de Dios es que no identifica el problema sin presentar la solución.
En este caso, la falsa pretensión de un exterior impecable y el pecado que se esconde dentro tiene una solución, un arreglo. Cuando los hijos de Isaí aparecieron ante Samuel, parecía que Eliab sería elegido rey debido a su apariencia externa. Sin embargo, Dios envió este mensaje a Samuel. Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. De modo que tanto nuestra justicia propia, el lado agradable, como nuestra injusticia, el lado feo, se consideran pecado. Ya que la confesión es buena para el mal y que tú y yo confesemos que tenemos estas dos personas, el ángel exterior y el demonio interior, tengo una pregunta. ¿Por cuál de esos tipos murió Jesús? ¿Fue a la cruz el Cordero de Dios para salvar al tipo que parece bueno o al que está siendo golpeado? Tienes razón, Jesús murió por ambos. ¿Por qué? Porque estos dos individuos son pecadores impotentes con necesidad de un Salvador. Son dos caras de la misma moneda, y cuando la moneda se pierde, ambos lados están perdidos. Tú y yo lidiamos constantemente con ser auténticos, ser quienes creen los demás que somos o ser quienes somos realmente. Recordé esto una vez cuando un elegante presentador de noticias por televisión local se vio vergonzosamente expuesto por su leal equipo de producción. El hombre acababa de terminar su transmisión diaria y pensó que las cámaras ya no estaban filmando. De la cintura para arriba, detrás del escritorio, el sujeto parecía modelo de revista de moda masculina. Pero cuando salió de detrás de su mesa de transmisión llevaba puestos pantalones cortos de baloncesto, desgastados y holgados, y chancletas. Ese fue un momento divertidísimo, hecho para la televisión. Hasta el presentador se rió. No obstante, llevar una doble vida no es para nada divertido. Sabemos que esto es cierto. La verdad. La gracia de Dios es necesaria tanto para el tipo falso que todo el mundo ve como para el canalla interior que conocemos muy bien. Ahora reflexiona en esto. ¿Cómo definirías la palabra gracia? ¿Por qué es este un concepto importante para entender en tus relaciones y en tu caminar con Cristo? Y aquí terminamos la lectura de hoy de nuestro libro Mentiras que los hombres creen y la verdad que los hace libres, por Robert Wolgman. Hoy iniciamos un nuevo tipo de mentiras con la mentira número 11. En la siguiente lectura vamos a ver la mentira número 12. Espero que estés disfrutando de estas mentiras y que estés aprendiendo sobre todo de sus verdades. Mi nombre es Efren y quiero ser intencional. Te reto a que tú también lo seas. Hasta la próxima.